Escuche La Salud Persona a Persona, programa de divulgación médica gentileza de Quirón Salud Clideva. Hola, buenas tardes, saludos cordiales, bienvenidos a este programa de divulgación médica gentileza de Quirón Salud Clideva, que hoy vamos a compartir con don Antonio Cantos Redondo, que es psicólogo. Don Antonio Cantos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, don Joaquín. Bueno, usted es psicólogo clínico, ¿qué es eso? Bueno, yo realmente soy psicólogo general sanitario, y bueno, pues nosotros nos centramos exclusivamente en la psicopatología, en toda la problemática que abarca al paciente y a la persona en sí, pues desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la ansiedad, de la sintomatología depresiva, en general, son las cuestiones que más tratamos. Hoy jueves, después de una semana de carnaval, me imagino que habrá muchas personas por ahí depresivas, ¿no? Depresivas pasajeras, ¿no? Efectivamente, pasajeras, pues después de unos carnavales. Más bien mal de tristeza, ¿no? Porque se acaba una fiesta. Sí. Bueno, yo creo que la realidad es volver un poco al trabajo, al día a día, a la rutina, a lo cotidiano, ¿no? Siempre es bueno también pasar unos buenos días de fiesta y divertirse con los compañeros y con los amigos, ¿no? En una sociedad tan competitiva como la actual, donde el ser líder es lo que se lleva, abunda el estrés. Todos los especialistas que pasan por este programa nos hablan de eso, de estrés, que hay que tener cuidado con el estrés, que el estrés proporciona problemas físicos, pero ¿qué es el estrés realmente? Muy bien, buena pregunta, porque ciertamente el estrés puede llegar a ser adaptativo, ¿no? Es decir, es poner en marcha unos recursos que todo ser humano tiene adaptativos al entorno, ¿no? Es decir, nosotros recibimos del entorno una serie de demandas, ya puede ser, bueno, pues del entorno social, laboral, familiar, y entonces, bueno, pues esas circunstancias ambientales generan en nosotros una puesta en marcha, por decirlo de alguna forma, ¿no? Una activación fisiológica. El problema está en cuando nosotros evaluamos y valoramos que esa situación nos desborda, ¿no? Es decir, eso ya entra dentro de lo que es el pensamiento, evidentemente. Y en ese momento es cuando se desarrolla, evidentemente, lo que son las cuestiones de ansiedad. Una ansiedad que, como hemos dicho, y un estrés que puede llegar a ser adaptativo, es decir, nos puede poner en marcha, nos puede activar, pero que puede llegar a bloquearnos. Y esa es la clave constitutiva del estrés. Efectivamente, como bien has dicho, Joaquín, la sociedad cada vez más competitiva, egoísta, donde si no eres productivo, o no eres fuerte, o no eres un líder, eres rechazado, ¿no? Es decir, necesitamos conocernos, necesitamos descubrir nuestras limitaciones, aceptarlas, por supuesto, y fortalecer también nuestras virtudes, ¿no? Es una sociedad, en parte, pues, enferma, hipócrita, ¿no? Por decirlo de alguna forma, del bienestar material, donde parece que lo único que nos importa es tener lleno la nevera o nos han hecho ver, mejor dicho, que lo único importante es llenar la nevera y llenar el armario de ropa, sin preocuparnos de la importancia del desarrollo de la vida interior. Es una cuestión vital e importantísima para nuestro desarrollo emocional, ¿no? Dentro de toda esta situación, indudablemente una cuestión también que es muy evidente es el miedo a la muerte, que se nos ha agravado muy fuerte, ¿no? Y es uno de los mayores desencadenantes de los episodios de ansiedad. Ya no es un proceso natural, como era antiguamente, ¿no? Ya hay un miedo profundo a sufrir. Es necesario saber que el sufrimiento no destruye, sino que nos puede construir y nos puede ayudar a madurar. Hay otras sociedades que, hablando de la muerte, que la muerte es una fiesta, es una liberación, ¿no? Otras sociedades. Bueno, ¿Por qué? Porque tienen ese chiste y nosotros tenemos este que lo llevamos heredado, podemos decir. Bueno, ciertamente, antiguamente la muerte era un proceso natural y lo vivíamos como un proceso natural. Es decir, acostumbrábamos pues a ir a despedirnos de los abuelitos cuando estaban en la casa y estaban falleciendo, y iban los niños a despedirse porque sabían y pensaban que pasaban a una vida diferente, ¿no? Entonces, ha llegado un punto en el que la muerte se ha sacado de las poblaciones y se ha llevado a los polígonos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, son los sanatorios, y llega un punto en el que realmente en las consultas nos llegan muchas veces los padres y nos preguntan si un niño con 12, 13, 14 años puede ir a un entierro, ¿no? Evidentemente nos damos cuenta los profesionales de que nos falta ese punto de poder transmitir a nuestros hijos, y ya no solamente a nuestros hijos, sino a nuestros mayores, que la muerte es un proceso natural, que es doloroso, evidentemente,
pero que en el fondo es un proceso evidentemente natural y necesario también de poder afrontar. A mí siempre me ha llamado la atención, y al hilo de la muerte, cuando se produce una catástrofe aérea, una catástrofe masiva, nos dicen las noticias, hay un equipo de psicólogos encargados de la situación. En esos casos de crisis grande, Uh-huh. ¿qué hacen ustedes? ¿Cuál es la misión del psicólogo? Bueno, pues nosotros evidentemente lo principal es la escucha, una escucha activa, ¿no? Estamos hablando de situaciones, yo he tenido la suerte, ¿no?, de poder colaborar en algunas ocasiones y nos encontramos con situaciones pues, de emergencia catastrófica, sobre todo de un duelo muy intenso porque es un duelo muy traumático, ¿no? Entonces nuestra labor esencial es, como he dicho, la escucha activa, la confrontación emocional, la elaboración por parte del familiar de las emociones, que ellos liberen, ¿no?, en muchas ocasiones, y nos damos cuenta, cuando estamos abordando estas situaciones, como la persona parece como que esa ansiedad que bloquea, como he dicho al principio, acaba siendo una ansiedad pues que adaptativa, en el sentido de que puede llegar a ser una ansiedad evolutiva y de construcción personal. Al final no será que estamos tan acompañados, tan rodeados de gente, que cuando nos vamos a la cama por la noche nos encontramos completamente solos. Que la realidad es que estamos solos. Bueno, va un poco a colación con lo que estábamos hablando antes. Al final, una sociedad competitiva en la que tenemos pánico, y es así reafirmarlo, pánico a la soledad, ¿no? ¿Y por qué este pánico a la soledad? Bueno, evidentemente cada vez nos encontramos con más situaciones desestructuradas a nivel familiar, más situaciones desestructuradas a nivel personal. Nos encontramos muchas veces con, bueno, pues que este acompañamiento que se hacía de los mayores, pues cada vez es más complejo. Muchas veces los mayores tienen la sensación de que sobran, sensación de abandono, de soledad, en el fondo no llega a ser nada más que un miedo también a sufrir y un miedo a la muerte, ¿no? Cuando, como he dicho antes, el ser humano tiene estrategias suficientes y necesarias para poder sobrevivir y para poder sobreponerse a adversidades de este tipo, ¿no? Solemos ver en televisión, en esos programas del corazón, que de vez en cuando a los les entran unas crisis de ansiedad tremenda y tienen que ser ingresados incluso en hospitales, en clínicas especializadas. ¿Qué es una crisis de ansiedad tan grave? Bueno, en primer lugar, la falta de información que hay concretamente por parte de la persona que sufre un episodio de ansiedad hace que llegue a convertirse en un serio problema de salud. Es decir, en ocasiones a nosotros nos llegan a consulta pues pacientes que han pasado por un amplio periplo de centros de salud, de especialistas, con muchísima falta de información y que en un principio el paciente comienza a comentar, bueno, pues que ha pensado que ha llegado a ser, pues, que ha podido ser un infarto, y yo pensaba que era un tumor cerebral, y yo pensaba que me podía asfixiar, que podía morirme, que podía volverme loco, en fin, esa ansiedad, como he dicho, que es adaptativa y que puede llegar a ser evolutiva y sana, acaba convirtiéndose en algo que nos acaba bloqueando, ¿no? Y los síntomas más característicos pues son las palpitaciones, sacudidas de corazón, inestabilidad, mareo, miedo a morir, miedo a perder el control, volverse loco, sensación de irrealidad, o sudor, temblores, en fin, sensación de ahogo, de atragantarse, opresión en el pecho, náuseas. Como vemos, hay un amplio abanico de síntomas que necesitamos identificar y que necesitamos también saber, y eso se encarga lo que es la psicoeducación, qué es la ansiedad, cuáles son los síntomas y cómo poder controlar estos síntomas, ¿no? ¿Qué no es una crisis de ansiedad? Efectivamente, buena pregunta, porque como he dicho, hay una gran falta de información en la sociedad en general y muchas veces podríamos evitar la cronificación de los síntomas de ansiedad, es decir, al final poder acabar incluso en trastornos depresivos si esta información la tuviera clara el paciente, ¿no? Como he dicho, no provoca infartos, o sea, es decir, la ansiedad no provoca infartos, nadie se ha muerto de ansiedad, no son derrames cerebrales, no son tumores cerebrales, no hay desmayos, no hay asfixia. Esto es un hecho científico y comprobado, ¿no? Lo único que ocurre es que el paciente tiene que entender toda esta dinámica para poder entender también y poder controlar y autocontrolar emocionalmente la ansiedad. ¿Cuándo la ansiedad nos debe preocupar y debe ser tratada por un especialista, por un psicólogo? Bueno, pues la ansiedad llega a un punto en el que y valga la expresión, es decir, es como un tumor que se va expandiendo.
Si nosotros no sabemos controlar a tiempo la ansiedad, puede llegar a desembocar en trastornos serios, como son fobias, como pueden llegar a ser trastornos depresivos mayores. La ansiedad es una predisposición familiar. Tenemos que tenerlo también en claro. Es decir, la clave de todo esto es que hay hay un historial familiar de familiares, pues padres, madres, que pueden llegar a tener pues síntomas de ansiedad. También hay una situación de interpretación catastrófica de la ansiedad. Esta interpretación catastrófica, pues lo que hace evidentemente es magnificar en sumo lo que son los síntomas y al final tener miedo al miedo, ¿no? No es nada más que miedo al miedo. Evidentemente eso es la ansiedad. Eso son las crisis de ansiedad. Sunlight comes creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of what we did. It made me think of you, it made me think of you. Estamos dialogando con don Antonio Cantos Redondo, es psicólogo del grupo Quirón Salud Clideva. ¿Podemos llegar nosotros a somatizar esa ansiedad en problemas físicos? Por ejemplo, Sí. una persona mentalmente débil es más propicia a padecer enfermedades físicas. Bueno, depende lo que entendamos por débil. Es decir, a día de hoy lo que necesitamos es información. Lo que necesitamos básicamente, Joaquín, es la necesidad de analizar nuestros pensamientos, tener 15 minutitos al día, como yo digo muchas veces a mis pacientes, 15 minutitos al día para pensar en lo que pensamos. Tan necesario y tan importante, porque en muchas ocasiones son los pensamientos los que acaban provocando sensaciones físicas. Es decir, puedo llegar a pensar y puedo empezar a preocuparme de que este dolor en el pecho pues, puede llegar a ser un infarto. Eso genera sensaciones psicosomáticas que pueden llegar a expandirse pues a dolores intensos, incluso provocados por nosotros mismos, ¿no? Siempre es bueno, evidentemente, acudir a medicina de atención primaria, y es ahí donde nuestro compañero, pues evidentemente hace una derivación, en todo caso, y si fuera necesario, al profesional de la salud mental, en este caso el psicólogo, ¿no? Le hacía esta pregunta porque una persona mentalmente fuerte, por ejemplo, afronta un cáncer con un ánimo, un estado de ánimo mejor que una persona con un estado de ansiedad y un estado psíquico débil, y ese cáncer tiene más posibilidades de curarse, dicen los expertos. Sí, evidentemente el optimismo como tal ante las enfermedades pues es un factor protector, y eso está comprobado en la literatura científica, ¿no? Evidentemente hay estudios haciendo referencia a afrontamiento pues de enfermedades de calibre pues del cáncer, ¿no? Sin ir más lejos, bueno, yo incluso a nivel familiar he tenido la situación crítica de un cáncer en un familiar, y ver cómo ese familiar con ese optimismo pudo prolongar evidentemente pues su vida, ¿no? Es decir, el optimismo, como digo, un factor protector necesario y imprescindible en nuestra vida. La actitud mental positiva, Joaquín, sobre todo. Una curiosidad. ¿Por qué el conducir, por qué el tráfico, por qué el coche produce tanto estrés, tanta angustia, tanto malestar, tanto cabreo, podemos decir? Bueno, al fin y al cabo es estrés. Como bien dices, es estrés de llegar a todos los sitios rápido, de tener prisa, de ir corriendo. El reloj es, en muchas ocasiones, un fiel compañero y a veces nos condena el tiempo, nos condena el querer llegar a todos los sitios corriendo, y eso genera, pues evidentemente, un estrés y, sin lugar a duda, ansiedad. Como hemos dicho, en ocasiones esta ansiedad es desadaptativa. Realmente nuestro medio natural es la naturaleza, es decir, al final las sociedades industrializadas pues son sociedades que han sido, por decirlo de alguna forma, inventadas. Nuestro medio natural de hace miles de años no es nada más que la naturaleza. El contacto con la naturaleza es lo que salva al hombre de poder disfrutar y de poder contemplar la belleza, que no es nada más que armonía y equilibrio, ¿no? Y si añadimos a la belleza y a la armonía el silencio, quizás no vivimos en una sociedad demasiado ruidosa. Bueno, efectivamente, más que el silencio, la contemplación. Es decir, la contemplación no es nada más que estar escuchando a nosotros mismos, analizando nuestros pensamientos, viendo cuál es ese pensamiento o sintiendo
ese pensamiento que me está autodestruyendo, que me está haciendo pensar que no valgo, que no sirvo, que no tengo capacidad de afrontamiento, poder revertir ese pensamiento y poder plasmar realmente la esperanza, ¿no? Pues de poder seguir luchando, de poder compartir pues esta lucha, ¿no? Diaria y cotidiana, ¿no? Que no es nada más que la vida. Los psiquiatras nos prescriben un Valium. Ustedes tienen truquitos, los psicólogos, que sustituyen al Valium. ¿Nos puede dar algún ejemplo de autoayuda? Bueno, como hemos dicho también al principio, la psicoeducación es una clave interpretativa para la ansiedad, pero evidentemente el control de la hiperventilación, las técnicas de la relajación, la respiración, ¿no? ¿Por qué es tan importante la respiración en el proceso de ansiedad? Porque uno de los principales desencadenantes de la ansiedad es la hiperventilación. Si nosotros aprendemos a autogestionar la respiración, a controlar la respiración, es decir, a controlar no es nada más que el músculo diafragmático, eso genera en la persona sensaciones agradables de bienestar, de relajación, indudablemente, ¿no? Para ello es necesario una práctica diaria y continua, no cansarnos. Una de las cuestiones que nos aborda la psiquiatría, que en parte es importante y en ocasiones es necesario, es la comodidad, ¿no? La comodidad de tomarme una pastilla y irme a la cama, por ejemplo, ¿no? No, pues sí es cierto, y yo tengo la experiencia personal y profesional de que hay pacientes que después de un combate, por decirlo de alguna forma, también diario, de trabajar las técnicas, de lograr esa habituación, hay pacientes que han logrado descansar perfeccionando las técnicas de autocontrol emocional. Esta técnica es, doctor, tomar aire, mucho aire, soltarlo poquito a poco pensando que estamos tranquilos, que lo tenemos todo dominado. ¿Es más o menos así? Como yo le digo a mis pacientes, Joaquín, inspiramos aire, es decir, inspiramos paz, armonía, equilibrio, tranquilidad, y expiramos, es decir, soltamos aire, soltamos todas las tensiones, las angustias, nuestros miedos. Esa es la mejor forma de poder controlar nuestra ansiedad y, por tanto, de tener un hábito de vida saludable. 5 respiraciones todas las noches antes de dormirnos, de esa forma, ¿nos hará dormir mejor? Bueno, evidentemente el sueño es un factor importante y necesario para nuestra salud mental. Hay ocasiones en las que el sueño pues nos lo pueden quitar problemas familiares, problemas sociales, laborales. Importante, la práctica de la mente en blanco es muy necesario, sobre todo para poder descansar, apartar, saber que cuando nos metemos en la cama tenemos que dejar todo apartado y necesitar ese descanso, que como digo en muchas ocasiones es como un móvil. Necesitamos cargar esas baterías, mínimo 7-8 horas aproximadamente de un descanso, de un sueño reparador. Don Antonio Cantos Redondo, se nos fue el tiempo, psicólogo de Quirón Salud Clideba, que le tenemos en esta clínica a nuestra disposición, a disposición de todos los oyentes, para que nos enseñe a eso, a saber aceptar lo que la vida nos depare, que en definitiva es su trabajo, ¿no? Efectivamente. Muchísimas gracias. Volveremos a estar con usted porque hay temas importantes para otros programas, por ejemplo la ansiedad en los niños, en los jóvenes, la ansiedad que proporciona el desempleo, el que nos echen del piso, todas esas cosas. ¿Le parece? Efectivamente. Cuando usted quiera, yo estoy encantadísimo de poder colaborar con COPE Badajoz. Para mí es un placer volver a trabajar con vosotros. Nosotros volveremos el próximo jueves y contaremos con la presencia de don José Antonio Domínguez Arroyo. Él es ginecólogo del grupo IDC Quirón Salud Clideba y nos va a hablar de los cuidados y controles durante el embarazo. Será el próximo jueves, mientras, como pronto se van a sentar ustedes a almorzar, la rima de todos los jueves. Sean ustedes parcos en el llantar, por favor, anímense a caminar y desde hoy aprendan a respirar. Hasta el próximo jueves. Adiós, adiós, adiós. Singing that song, and I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong.
swear she's destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the river, taken away to the dark side.